buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un capítulo más del curso de física de 11. Vamos a continuar trabajando ondas sonoras, pero en este caso vamos a trabajar con algo que se conoce como efecto Doppler. ¿Listo? ¿Qué es el efecto Doppler? Los efectos Doppler es algo que se produce más que todo cuando una fuente que produce sonido se encuentra en movimiento. Es importante saber que este efecto Doppler produce un cambio aparente en la frecuencia que una persona puede percibir. Tenga en cuenta que este efecto solamente se va a producir cuando la fuente sonora se encuentre en movimiento. ¿Sí? Es importante porque pues esto es lo que va a ocasionar es que se genere un cambio aparente en esa frecuencia de la onda y nosotros percibamos ya sea más o menos frecuencia de lo que realmente emite esa fuente de sonido. Unas imágenes claras que nos pueden llevar a pensar sobre este efecto Doppler son las siguientes. Observen que inicialmente cuando pues el carro o de policía o bomberos se encuentra accionando la sirena, esta produce una onda sonora. ¿Sí? Recuerden que las ondas sonoras se propagan con frente de ondas esféricos en todas las direcciones, pero observen que pues una persona que perciba cuando ambos estén quietos, pues debe percibir la misma frecuencia de la onda. Pero ¿qué pasa con esa frecuencia cuando se mueven? Si pueden ver, tanto en las primeras figuras como en las otras, podemos observar que cuando ya la fuente se está moviendo, comienza a compilar una serie de frentes de onda. Esta compilación de frentes de onda pueden cambiar de forma aparente la frecuencia con la que nosotros estamos escuchando esa onda, ¿sí? Igualmente pasaría si la fuente está quieta y nosotros como observadores nos movemos hacia la fuente, ya que todos esos frentes de onda que estamos dejando por detrás pueden producir este efecto Doppler. Este efecto normalmente existe una expresión matemática para poderlo entender mejor. Y es la siguiente. Si se pueden dar cuenta, esta es una expresión general para lo que es el efecto Doppler. Cada uno de estos términos tiene un significado. Inicialmente tenemos que esta frecuencia primada la vamos a llamar que es la frecuencia percibida por el observador. Tenemos también la frecuencia F, que será la frecuencia de la fuente, lo que produce el sonido. B sub índice S va a ser la velocidad del sonido. Tenga en cuenta que esta velocidad del sonido puede cambiar dependiendo de la temperatura a la cual se encuentre el ambiente. Normalmente cuando esta temperatura pues no se la comentan en un ejercicio, en algún problema, usted debe asumir que la velocidad del sonido en temperatura ambiente es de 343 metros por segundo. Tenemos también V subíndice R, que será la velocidad del observador, y V subíndice F, que será la velocidad de la fuente. Es importante que ustedes aprendan que la parte del numerador de esta expresión tenemos que depende mucho de la velocidad del observador. Esto es importante ya que estos dos signos, más y menos, pueden cambiar dependiendo de esa velocidad del observador, ¿sí? Igualmente para el denominador, quien domina en este caso va a ser la fuente, la velocidad con la que se mueve la fuente. Todo va a definir el signo. Recuerden que tanto arriba como abajo pueden aparecer o un más o un menos. Todo depende del movimiento que estén realizando tanto el observador como la fuente. Ahora bien,
¿Qué hay que tener en cuenta? Y esto es súper importante para poder entender mejor esa expresión matemática del efecto Doppler. Y es que cuando la fuente se esté acercando, el signo que corresponde en esa expresión es negativo. Y cuando se aleja, entonces será positivo. Pero para el caso del observador, cuando el observador se esté acercando a la fuente, el signo va a ser positivo y cuando se esté alejando de la fuente va a ser negativo. Esto es muy importante a la hora de enfrentarse a un ejemplo, ya que nos va a permitir determinar si el signo que corresponde en la expresión es un positivo o un negativo. Para eso, pues observemos el siguiente ejemplo. Tenemos una locomotora que se desplaza a 30 metros por segundo. Su conductor observa que adelante hay una persona que permanece quieta sobre la vía, por lo que decide accionar el silbato, cuya frecuencia es 500 Hz. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia y longitud de onda del sonido percibido por la persona que está sobre la vía a medida de que la locomotora se acerca? Esto es importante porque lo primero que debemos hacer es conocer la información del problema. Para eso tenemos lo siguiente. La frecuencia que emite el silbato de la locomotora es de 500 Hz. Esa es la frecuencia de la fuente. La velocidad de la fuente, porque es la locomotora la que se está moviendo, es de 30 metros por segundo. La velocidad del observador, en este caso por permanecer quieto sobre la vía, es de 0 metros por segundo. Y como en ningún momento el problema me establece que esto se da a una cierta temperatura, entonces la velocidad del sonido que la debemos considerar es de 343 metros por segundo. Ahora, ¿qué va a modificarse en la expresión para el efecto Doppler? Y aquí es de vital importancia lo que vimos eh, en la diapositiva pasada. Es lo siguiente. Conocemos la velocidad del observador que es cero, quiere decir que en el numerador solamente me va a quedar la velocidad del sonido. Sin embargo, la velocidad de la fuente es 30 metros por segundo. Pero ¿qué signo debo escoger yo? Si usted observa, la pregunta dice que la locomotora se está acercando, o sea, la fuente es la que se acerca. Y para esos casos, cuando la fuente es la que se acerca, el signo que usted debe utilizar es el negativo, ¿sí? Entonces nos queda solamente esta expresión, ya que pues la velocidad del observador es cero. Estos valores que están acá, usted conoce todos esos valores. Lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar para conocer cuál era la frecuencia que percibe la persona que está escuchando el silbato. Si usted reemplaza y realiza esto con su calculadora, va a encontrar que la frecuencia percibida por la persona es de 543,92 Hz. Si usted se pone a mirar, esta frecuencia percibida es mayor que la frecuencia que tiene el silbato que se accionó. Aquí es donde se conoce el efecto Doppler. Es ese cambio aparente. ¿Ven cómo cambia de forma aparente la frecuencia? Ahora, si yo tengo la frecuencia aparente y quiero conseguir también la longitud de onda aparente de ese sonido, debo utilizar esa expresión que me relaciona la velocidad de la onda con la frecuencia y la longitud de onda. Usted sabe que la velocidad de esa onda va a ser la velocidad del sonido, que es de 343 metros por segundo. Si usted reemplaza aquí en esta expresión, entonces va a tener que la longitud de onda percibida por esa persona es de 626 por 10 a la menos 3 metros. Esto es muy importante
Pero ahora bien, muchachos, para continuar un poco con esto, en el siguiente inciso nos dice las mismas condiciones, pero en este caso cuando la locomotora se aleja. Si usted se pone a mirar, esta expresión del efecto Doppler, ahora para cuando la locomotora se aleja, que es la fuente, nos va a quedar un signo positivo. ¿Qué va a pasar entonces cuando nosotros reemplacemos y realicemos operaciones en nuestra calculadora? Nos va a llegar que esa frecuencia aparente percibida va a ser menor que la que tenía la fuente originalmente. La que voy a percibir va a ser menor. Y si para esa frecuencia que ahora es menor, ¿qué ocurrirá con la longitud de onda? Pues nos va a quedar que la longitud de onda va a aumentar. Recuerde que entre la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Si disminuye una, la otra pues va a aumentar. Y es lo lógico, por eso acá observan que este nuevo cambio en la longitud de onda es mayor. 746 por 10 a la menos 3 metros. Y por último tendremos un caso acá, que qué pasaría si ahora el observador y la fuente se están moviendo ambos. Para eso necesito calcular la frecuencia que percibe si él ahora se está acercando a la fuente a 10 metros por segundo. En este caso es importante saber cómo va a quedar la expresión para el efecto Doppler. Si se dan cuenta, en la parte de arriba tenemos la velocidad del observador, en este caso ya es diferente de cero, por lo que aquí vamos a tener que definir el signo. Y para eso tengo que leer, porque me está diciendo el problema que en este caso la persona es la que se está acercando a la fuente. Y si se está acercando a la fuente, el signo que corresponde, según lo pasado, las estructuras que deben tener en cuenta, va a quedar positivo. Pero como la fuente también se está acercando, y recuerden que cuando la fuente se acercaba era negativo, lo que me va a quedar esta expresión para usarla con los valores que tengo acá. Me va a quedar entonces que cuando reemplace y utilice la calculadora, la frecuencia percibida ahora por la persona va a ser de 563,90. Esto es lógico ya que pues la persona y la fuente se están acercando y la intensidad de esa onda pues va a aumentar en cierta medida. Eso es muy importante para este efecto Doppler. Ahora bien, vamos a colocarle un ejercicio para que ustedes prueben sus habilidades sobre este tema del efecto Doppler. Y es el siguiente. Es importante tener en cuenta pues todas las condiciones anteriores, cómo va a modificarse la expresión matemática para el efecto Doppler con este siguiente ejercicio. Recuerden que en algunos casos a usted le va a tocar despejar esa expresión del efecto Doppler. Recuerde hacer todos los pasos matemáticos de manera correcta porque si no puede producirse un error. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, compartirlo para seguir llegando a muchos más estudiantes. Y pues nada, desearle a todos muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta la próxima.